La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce les presenta el Pan de la Palabra. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Viva Jesús sacramentado, viva y por siempre sea amado. Viva Jesús sacramentado, viva y por siempre sea amado. Queridos amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este nuestro programa, en esta solemnidad del cuerpo y la sangre de Jesús, nuestro Salvador. Con ustedes estamos Marcos Manuel Márquez Pagán y el Padre Rubén Antonio González Medina, obispo de la diócesis de Ponce en Puerto Rico. Hoy celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor, que es un desdoble de la gran fiesta del Jueves Santo. Dado que el Jueves Santo, ¿verdad?, pues la liturgia austera y un poco vivencial, preparándonos para los días solemnes del Tito Pascual, se traslada la forma festiva de celebrar la Eucaristía para este domingo de la Eucaristía, donde en todas nuestras comunidades parroquiales se rendirá de una manera especial alabanza, adoración y gloria a nuestro Señor Jesucristo en las especies sacramentales. Sí, una solemnidad muy importante y que la reconocemos también todos los jueves, específicamente, pero en este caso se traslada también del jueves de esta semana al domingo, para que todos también podamos participar de esta gran solemnidad, de este gran acontecimiento que es que el Señor no tan solo se conforma con hacerse un ser humano como nosotros, sino que se queda esa misma esencia, ese mismo ser, esa misma presencia real del Señor en las especies del pan y del vino, en la Eucaristía. Vamos pues a iniciar nuestro programa de hoy orando para escudriñar la Sagrada Escritura, para meditar y reflexionar sobre este misterio de nuestra fe. Este es el sacramento de nuestra fe, que anunciamos, proclamamos la muerte y la resurrección del Señor hasta que Él venga. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. La oración de este domingo va dirigida directamente a Jesucristo. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. ¿Por qué es admirable este sacramento? Porque para nosotros es el sacramento central. Nosotros en nuestra iglesia tenemos 7 sacramentos. Bautismo, nos bautizamos para poder recibir la comunión. Somos confirmados porque somos testigos de esa comunión, de esa presencia de Jesús. Nos reconciliamos para pedir perdón antes de recibir la Eucaristía. La unción de los enfermos es fortaleza al enfermo en ese camino hacia la eternidad, Eucaristía plena. El matrimonio es signo de Eucaristía, unidad. El orden sagrado es lo que capacita a los jóvenes varones para convertirse en ministros que puedan celebrar y distribuir la Eucaristía. Así que sacramento central, admirable. Sí, es como nosotros seguiríamos la misma teología del Concilio Vaticano II, de que es fuente de donde salen todos los sacramentos y culmen de la vida cristiana, por el hecho de que parte de ahí, que es Jesucristo mismo, y hacia Él se dirige en todos los aspectos de la vida. Fíjense que la oración dice que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión. ¿Qué es un memorial? El recuerdo vivo, es decir, la actualización de ¿qué? De la pasión, muerte, resurrección, ascensión, vuelta al cielo, donde el Espíritu Santo, en espera de la venida. Por eso una de las fórmulas que utilizamos en la Eucaristía después de la consagración es: este es el sacramento de nuestra fe, es decir, el sacramento central. Y decimos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Lo que el celebrante hace en una plegaria larga, el pueblo lo resume en 3 líneas. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Sí, y es cierto el hecho de que por la palabra sacramento y memorial, en este sentido, el hecho de que nosotros tenemos
¿verdad? Es una expresión que se puede palpar, que se puede comer, que se puede ¿verdad? Tener en las manos. Y el hecho de que es memorial no solamente un recuerdo, no es solamente ir a la memoria, ¿verdad? Del pasado, sino que para nosotros la palabra memorial implica el hecho de actualización real hoy, ¿verdad? El hecho de que se hace presente en nuestra realidad, en nuestra actualidad, en nuestro tiempo, el único sacrificio del Señor unido a la resurrección. Por eso, cuando vemos, ¿verdad? Hablamos de cuerpo y sangre, el hecho de que pues, obviamente no es cuerpo y sangre, el hecho de ¿verdad? Palpablemente el hecho de comer carne y beber sangre, sino el hecho de que el cuerpo y la sangre del Señor se hace presente en ese pan y en ese vino, que ahora son el cuerpo y la sangre del Señor, pero de un Señor resucitado, no de, ¿verdad? Un cuerpo y sangre de como cruento. Cualquiera. Ajá. Sí, de manera cruenta, sino de resucitado, de una manera especial, de una manera distinta, que nos da vida, porque no es solamente sacrificio de la cruz, sino el hecho de que ha resucitado, que se nos entrega, que se nos da, y al recibirlo, nosotros también nos llenamos, nos metemos, nos introducimos en el misterio del Señor. ¿Qué es un sacramento? Un signo sensible, una señal visible ¿de qué? De la presencia viva, real de Jesús resucitado. Yo me gusta cuando estoy con los niños explicarles, el sacramento es como un semáforo. ¿Sabes qué es un semáforo? ¿Qué es un semáforo? Pues lo que nos indica cuando hay que detenernos, o tener cuidado, o seguir. Entonces es un signo convencional. Cualquier parte del mundo que nosotros veamos un semáforo, que es esa cajita, ¿verdad? O esas tres luces. Si está roja, ¿qué hacemos? Nos detenemos. Si está amarilla. Pues con precaución. Y si está verde. Seguimos. Una vez que aprendemos eso, en cualquier parte del mundo donde estemos, vamos a seguirlo, porque es un signo internacional, convencional. Pues el sacramento en la Iglesia Católica, en cualquier parte del mundo donde haya un celebrante, un sacerdote, y consagre el pan y el vino en el contexto de la Eucaristía, Jesucristo será presente. Una vez que esto se vivencia, es decir, se acepta por la fe, no hay que estarlo explicando cada siempre. El problema es que hay mucha gente que no lo acaba de entender porque no tienen fe. Pero este es el sacramento central. Y esta es la diferencia entre comunidades y comunidades, porque decimos, todos cristianos sí, pero hay comunidades cristianas que creen que el signo es real, sacramento, que somos los católicos, y hay otros que simplemente lo tienen como un recuerdo, como un memorial, como un cosa de que sí, pero no, para nosotros los católicos es presencia viva de Jesús. Por eso cuidamos la Eucaristía, adoramos la Eucaristía y guardamos la Eucaristía una vez terminada la celebración en un lugar especial que es el sagrario, que se guarda bajo llave, porque este es el gran tesoro que tiene la Iglesia Católica, la presencia de Jesús resucitado entre nosotros. Sí, para nosotros utilizamos algunos conceptos que, ¿verdad? Pues, tradicionalmente es lo que usamos para explicarlo, el hecho de las especies, que lo que significa es la apariencia, el hecho de que parece pan, ¿verdad? O parece vino, y en realidad es que reconocemos que está presente el Señor realmente en esas apariencias, en esa cena, ¿verdad? Que tenemos ahí, pero que donde realmente se realiza tanto el sacrificio de la cruz como la resurrección, y se llevan, ¿verdad?, una serie de ritos y de símbolos de una manera específica, pero sin negar el hecho de que el Señor está presente con su cuerpo, con su sangre, con su realidad completa, con su divinidad, allí el Señor resucitado. De ahí la palabra que usamos nosotros, transustanciación. Vemos pan, huele a pan, sabe a pan, pero una vez pronunciadas las palabras de la consagración, no es pan, es el cuerpo del Señor. Huele a vino, sabe a vino, pero una vez pronunciadas las palabras de la consagración, ya no es vino, es la sangre del Señor. ¿Cuáles son esas palabras? Por la invocación del Espíritu Santo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Claro, si yo digo esto es mi cuerpo aquí, esto no se consagra, porque tiene que ser dicho dentro del contexto de la plegaria eucarística, que tiene unos elementos de preparación. Lo mismo del vino. Tomen y beban, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Esas son las palabras esenciales que por la invocación del Espíritu transustancian, es decir, cambia la sustancia de pan en el cuerpo del Señor. Veo pan, me sabe a pan, toco el pan, huele pan, pero no es pan. Me recuerda, siendo yo obispo en Cagua, una vez un niño que quería recibir la primera comunión, ¿verdad? Ya había cogido la catequesis, pero no tenía la edad que generalmente exigimos.
Y entonces el niño le decía al padre, yo quiero recibir la comunión, yo quiero recibir la comunión. Y el padre decía que todavía no tiene la edad. Entonces tanto le insistió al sacerdote que el sacerdote le dijo, está bien, ven conmigo. Y lo llevó a la iglesia. Y había un Cristo, crucifijo grande en la iglesia, ¿verdad? Y le dijo, ¿Jesús está ahí? Y dice, sí. Después se lo llevó al sagrario, la casita, esta especie de casita o cofre de oro que tenemos en las iglesias católicas, donde está la lámpara del Santísimo. Y le dije, ¿Jesús está aquí? Y dijo, sí. Ah, entonces hay dos Jesús. Y el niño le dijo, ay chico, tú no sabes, tú no entiendes. Y dice, ¿qué es lo que no entiendo? Y agarra el niño la mano del padre y lo lleva otra vez a la cruz. Y le dice, ahí parece que está, pero no está. Lo llevó al sagrario y dijo, ahí parece que no está, pero está. El padre, mañana te doy la comunión. Esta anécdota, un poco chistosa, pero real, es decir, en el momento en que distinguimos que ya no es pan, sino el cuerpo del Señor, en el momento que distinguimos que ya no es un vino cualquiera, no es el vino de la mesa, sino es la sangre del Señor, entendemos que hay sacramento, entendemos que hay Eucaristía. Por eso nosotros adoramos la Eucaristía y por eso hoy de una manera especial decimos, viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. Es el gran sacramento que hoy celebramos y que queramos reflexionar un poquito sobre él. Sí, y el hecho de que hablamos del cuerpo y la sangre de Cristo es porque tenemos en presente ese hecho de que se hizo humano, de que se sacrificó por nosotros, pero reconocemos también que ha resucitado y que al reconocer cuerpo y sangre, ¿verdad? Lo vemos como parte del sacrificio, cuerpo y la sangre, ¿no? Uno por cada lado, pero en Jesucristo Señor resucitado está unido, está vivo y nos comunica también su vida. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Todo en un sacramento, un signo. Y de ahí entonces que se celebra, se recibe en comunión para crear la comunión de la iglesia, la comunión de la comunidad. Posteriormente, el pan consagrado que queda se guarda en un sagrario, en una cofre especial para ser llevado a los enfermos en primer lugar y segundo para ser adorado. Por eso en nuestra iglesia católica ustedes verán que hay un lugar específico donde está esa pequeña casita o ese pequeño cofre, a veces adornado de oro o de plata, aparente, ¿verdad? Porque eso no es oro y plata, eso es brillante, o madera preciosa, hermosa, y al lado una lamparita. Esa lamparita nos recuerda que está la presencia del Señor sacramentado. A Él nos acercamos. No solo celebramos la Eucaristía en la mesa del Señor, sino también lo adoramos, lo glorificamos y le alabamos. Pausamos y en breve volvemos con ustedes, pero decimos antes, viva Jesús sacramentado, viva y de todos sea amado. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Solemnidad del cuerpo y la sangre del Señor que festejamos en este domingo siguiente a la Santísima Trinidad, que es el que vamos a recordar, ¿verdad?, que la importancia que tiene la Eucaristía para nosotros, que es Jesucristo, pan de vida, pan que se nos hace, ¿verdad?, se nos da a comer y que nos da vida. Por lo tanto, en la oración colecta veíamos que esta oración está dirigida directamente a Jesucristo y hacíamos hincapié en el sacramento, signos visibles de una realidad que no podemos percibir, pero que está presente. En este caso es el Señor sacrificado y resucitado, y el memorial, que es memorial de su pasión, es la actualización de este sacrificio y de la resurrección, todo este misterio de la redención en un solo sacramento, que es la Eucaristía. Para, como dice la segunda parte de la oración, podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. ¿Y cuáles son los frutos de la redención? El perdón, la misericordia, la compasión de Dios, la apertura de la puerta que nos lleva al cielo. Por eso comemos la Eucaristía como alimento que nos lleva al cielo. Sí, es ciertamente el punto de referencia del cristiano, este sacramento, porque es Jesucristo mismo, es el hacia donde nos dirigimos, hacia donde nosotros tenemos como punto de referencia y del cual, ¿verdad?, nuestra vida cristiana siempre va a ser el centro. Por eso todos los sacramentos, como decíamos en el segmento anterior, van dirigidos hacia la Eucaristía, porque en la Eucaristía es Dios mismo, Jesús, el que está presente.
¿Qué hace la iglesia? Pues el Salmo también hoy nos lo dice, Salmo 147, glorifica al Señor, Jerusalén. ¿Cómo glorificamos nosotros a nuestro Dios? Pues a través precisamente de esta celebración que semanalmente celebramos, sobre todo el domingo, el día del Señor, el día de la resurrección. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor, Jerusalén. ¿Cómo glorificamos nosotros al Señor? Ofreciéndole lo mismo que nos ofrece, a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Por eso la gran celebración, el gran culto que hacemos los cristianos católicos, especialmente la celebración de la Eucaristía. Sí, por eso cada uno de los signos dentro de la celebración eucarística es bien importante, sobre todo el hecho nuestro de por ejemplo, en el ofertorio, cuando sí, ciertamente uno está quizá pendiente de ponerle el dinero, ¿verdad? Que se está recolectando, pero que también nosotros podamos ver cómo dentro del ofrecimiento que hace el sacerdote, que recibe el vino, el pan, lo va preparando todo sobre el altar, que también nosotros podamos entregar nuestro corazón, nuestras intenciones, todo lo que hemos, ¿verdad? Podremos decir durante esa semana, dentro del trabajo, de los problemas familiares, de nuestras situaciones personales, poder entregarnos al Señor, ponerlo allí, ¿verdad? Delante del Señor, y ofrecerlo también junto con el sacrificio eucarístico, ¿no? Y unirnos al sacerdote en esa entrega. Glorifica, alaba, bendice. Por eso la plegaria eucarística, la Eucaristía, como ustedes saben, tiene dos partes. Primero, una liturgia de la palabra, que viene precedida de una preparación, el saludo con la señal de la cruz que nos recuerda el bautismo, el pedir perdón, purificar el corazón, una oración inicial que es la que generalmente nosotros utilizamos al inicio del programa, luego la liturgia de la palabra que nos prepara, porque aunque la gente dice que la misa siempre es la misma, la misa no siempre es la misma. La primera parte de la Eucaristía, sobre todo, varían las lecturas, porque se centra en un aspecto del misterio de nuestra fe. Luego, terminada la primera parte de la liturgia de la palabra con la oración de los fieles, se prepara la mesa. Y a partir de ahí entonces se disponen los elementos que han de servir ¿para qué? Para este gran canto de glorificación, de alabanza. Por eso dice, glorifica al Señor, Jerusalén, iglesia. ¿Cómo la glorifica? Actualizando y haciendo presente lo que sucedió en la cruz. ¿Qué sucedió en la cruz? El sacrificio cruento, la entrega, cuerpo y sangre del Señor, muerto y sangre derramada. En la Eucaristía incruenta, no se derrama sangre, pero se hace presente este sacrificio, esta ofrenda de agradable a Dios a través del pan y el vino que se consagra. Sí, y curiosamente del hecho de que lo hacemos en comunidad, por eso el mismo salmo que dice, desde una lectura cristológica podríamos decir, glorifica al Señor, la iglesia, ¿no? Jerusalén, alaba a tu Dios, nuestra comunidad, y dice, reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. El hecho de que los quienes estamos celebrando de manera comunitaria, ¿vale? Aquí pone esta imagen de las puertas cerradas, pero el hecho de que formemos parte de una comunidad que ha sido defendida, ¿verdad? Pues sabemos que también los salmos tienen este sentido de ejército, ¿no? De cuidado, de castillo, de fortaleza. Todos los que están ahí dentro, todos los que han sido protegidos por el Señor, han sido bendecidos. Por lo tanto, glorificamos al Señor cuando ponemos entonces la confianza en Él, celebramos, ¿verdad?, de manera comunitaria la Eucaristía y nos dirigimos al Señor glorificándolo en el sacrificio de Jesucristo. Y como fruto de esta ofrenda, de este sacrificio, el Señor ha puesto la paz en la frontera y estamos llamados a ser hombres y mujeres de paz. Por eso hay un rito de paz donde nos reconciliamos, primero personalmente de nuestros pecados, segundo como iglesia y tercero con el gesto de saludo de paz al hermano queremos reconciliarnos con la humanidad. Y luego dice, te sacia con flor de harina. Esa flor de harina hace referencia, cristológicamente, como decía Marco ahorita, a la Eucaristía, al pan consagrado. Él envía su mensaje a la tierra, te hace misionero cuando termina la Eucaristía, y su palabra corre veloz. La palabra de Jesús, que es una palabra de misericordia, de compasión, de ternura y de perdón.
Sí, curioso cómo en gestos tan sencillos como la paz, en este caso vuelve otra vez a lo de las fronteras, vuelve en este sentido de ejército, pero cómo, viéndolo desde este sentido cristológico, la paz en las fronteras, el hecho de que el saludo de paz se extiende, el hecho de mantener la paz y de expandir la paz se extiende y se sacia con flor de harina el hecho de que la Eucaristía, el recibirlo, recibir al Señor, también nos llena de su paz y nos envía también a llevar la paz sobre el mundo, pues como misionero. Asimismo, por eso se lleva el mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Y esa palabra que corre veloz se hace también alabanza, himno. Por eso este domingo habrá, después de la segunda lectura, un poema que llamamos secuencia, del cual la iglesia vamos a entresacar algunos párrafos que vamos a leer ahora, porque viene a dar como el sentido teológico poético o poético teológico de este día tan hermoso. Y dice así: Pan del ángel, pan divino, nutre al hombre peregrino, pan de hijos, don tan fino, no a los perros se ha de echar. Por figuras anunciado, en Isaac es inmolado, maná del cielo bajado, cordero sobre el altar. Buen pastor Jesús clemente, tu manjar de gracia fuente, nos proteja y apaciente, y en la alta región viviente, haznos ver tu gloria, oh Dios. Tú que lo sabes y puedes, y que al mortal lo sostienes, por comensales perennes, al festín de eternos bienes con tus santos, llámanos. Fíjate entonces, un hombre o mujer de fe que ha reflexionado sobre la Eucaristía lo expresa, en este caso es Santo Tomás de Aquino, esta secuencia es de él, y dice: pan de ángel, pan del cielo, pan divino, nutre al hombre peregrino. Así que viene del cielo, por eso dirá el Evangelio, pan bajado del cielo, ¿verdad? Pan de hijos, don tan fino, no a los perros se ha de echar. Por lo tanto, la Eucaristía, la comunión no es para todos, se necesitan unas disposiciones. Además dice: por figuras anunciado, en Isaac es inmolado, maná del cielo bajado, cordero sobre el altar. Así que hace una referencia a Isaac del sacrificio de Abraham, que al final pues no fue inmolado como tal. Isaac que figura subiendo al monte con la madera. Con la madera, la cruz, Cristo camino del monte. Sí. Maná del cielo bajado, que es el pan en el Éxodo, en el desierto, y el cordero, que es el sacrificio también que se hizo cuando pasó el ángel de la muerte, y que la sangre del cordero los salvó del exterminio y al fin pudieron salir de Egipto. Maná, recuerden que la palabra maná significa ¿qué es esto? Siglos después responderá Jesús: esto es mi cuerpo que se entrega. Por eso dicen figura. Fíjense qué interesante. Y como el poeta, desde la experiencia que él sabe y ha meditado de la Sagrada Escritura, hace esta poesía, hace esta secuencia. Continúa diciéndonos: buen pastor Jesús clemente. Buen pastor, ovejas. Eso lo acabamos de ver ahora en la Pascua. Tu manjar de gracia, fuente. Que tú decías ahorita, la Eucaristía es fuente y culmen, celebrando el concilio. Nos proteja y apaciente, y en la alta región viviente, haznos ver tu gloria, oh Dios. Por lo tanto, aplicándola a la comunión, ¿qué quiere decirnos? Que nos protege, nos apacienta aquí en Cristo buen pastor, a quien recibimos en la comunión. En la alta región viviente, es decir, en medio de las luchas, haznos ver tu gloria, oh Dios. Es decir, recibiendo la comunión, sentimos esa fortaleza para seguir adelante. Por eso es que la comunión para nosotros es tan importante. Por eso no dejamos la comunión por cualquier cosa. Nos preparamos dignamente hacia ella, pero es necesario comer y beber el cuerpo y la sangre del Señor. Y curiosamente, como habla de pastor, que no tan solo nos da comida, sino que se nos da a comer a Él mismo. Uh-huh. Tú que lo sabes y puedes, y que al mortal lo sostienes, por comensales perennes, al festín de eternos bienes, con tus santos, llámanos. Llévanos al cielo, para que podamos comer en las bodas eternas, en la fuente, en la casa, en la mesa del Apocalipsis, como dice también al final del libro santo, esa experiencia donde ya no tendremos sol, porque el sol será Jesucristo, porque la mesa estará preparada y Él mismo nos servirá a cada uno de nosotros. Entonces es una súplica. El poema es mucho más largo, pero aquí para este domingo la iglesia ha seleccionado algunos versos que nos ayudan a prepararnos para que lo que vamos a celebrar
dentro de un rato, y si no estás dispuesto a ir a misa, te animes a ir para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Así, cada uno de estos signos, el maná, el cordero, sacrificio de Isaac, todas estas cosas ya tienen sentido porque las vamos a ver desde Jesucristo, muerto y resucitado. Pausamos y en breve volvemos con ustedes. Profunda comunión ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. El pan que ha bajado del cielo es el Señor Jesucristo, la Eucaristía, que es la presencia del cuerpo y sangre de Cristo. Jesús en el sacrificio de la cruz, Jesús resucitado, fuente y culmen de nuestra vida cristiana, a donde nos dirigimos, ¿verdad? Como nuestro fin, ¿verdad? Es Jesús. Palabra encarnada, palabra que no solamente se hace ser humano, sino que se hace pan y vino, se nos hace presente, y esta palabra es la que nosotros profundizamos hoy, palabra que nos da vida. Por eso en cada Eucaristía partimos el pan, y al partir el pan, Jesús se hace presente como alimento que nutre, como alimento que sostiene en el diario vivir. Pan del cielo, maná, ¿qué es esto? Dirá Jesús, esto es mi cuerpo que se entrega, que se dona. Así estamos invitados nosotros a donarnos, y entonces se crea comunión con Jesucristo, comunión entre los hermanos. En las lecturas de hoy, la primera nos habla del pueblo de Israel andando por el desierto, donde se anuncia lo que era el maná, del cual ya hemos hablado algo y que conocemos ya, sobre todo a través de la Cuaresma que hemos estado reflexionando. Nos vamos a centrar ahora en la segunda lectura del día de hoy, la carta a San Pablo a los Corintios, capítulo 10, versos del 16 al 17, 2 versitos, pero que dan como cobertura o interpretación correcta de lo que significa la comunión. Escuchemos. Hermanos, el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Brevemente, San Pablo nos recuerda, después de haber hecho un relato sobre la institución de la Eucaristía, el sentido de la copa. El cáliz, esa copa especial que usamos en la iglesia, en la misa se llama cáliz, que se utiliza para la bendición. Los judíos tienen una copa especial de bendición, y Jesús en la última cena usó una de esas 4 copas para bendecir a Dios. Pero entonces dice, el cáliz de la bendición, siempre el cáliz es de bendición, que bendecimos, no es comunión con la sangre de Cristo. Por lo tanto nos une, así como de muchas uvas que se exprimen, sale el líquido hermoso que se convierte en el vino, y ese vino es consagrado uniendo las uvas. Nosotros los cristianos nos unimos en el cáliz. Por eso hay una expresión que se utiliza mucho entre las iglesias cristianas. Cuando algunas de iglesias cristianas no católicas visitan al Papa, en algunas ocasiones ustedes habrán visto que el Papa le entrega un cáliz. Es una forma de decirle que algún día podamos beber de la misma copa, del mismo cáliz, porque todavía hay algo que nos impide, algunas disquisiciones. Por eso hay que orar por la unidad de la iglesia. Sí, eso es lo que quizás técnicamente algunos habrán escuchado, de que hay plena comunión o no hay, comunión plena. O la comunión no está plena o está, ¿verdad?, más o menos ahí. Y es por eso, porque en algunas cosas sí hay comunión, ¿verdad? Podemos tener comunión quizás en las escrituras, comunión en algunas interpretaciones teológicas, pero todavía no hay plena comunión. Todavía ese testimonio de unidad, que es el que Jesucristo quiere de todos los cristianos, todavía lo estamos trabajando, no estamos en ese proceso. Y el cáliz es un signo, porque de hecho en las mismas tradiciones judías, el hecho de sentarse a la mesa, comer y beber todos juntos, pues implicaba que había una unidad, había una unión, había una comunión, tanto en pensamiento como en espiritualidad, como en religiosidad. Por eso algunos se escandalizaban de que Jesús estuviera comiendo con un recaudador de impuestos, o que mientras estaba comiendo de momento una prostituta o le lavara los pies, por el hecho de que cuando estaba a la mesa había una comunión. Todos estaban unidos, ¿verdad?, de alguna manera en todos los aspectos. Y en este caso, Pablo quiere hacer el énfasis de que
en la Eucaristía, cuando tienen el cáliz de la sangre de Cristo y parten el pan del cuerpo de Cristo, están en comunión con Cristo, todos con Cristo y ellos unidos. Por lo tanto, de ahí es que también viene la expresión esta de un solo cuerpo, porque están unidos todos a Cristo en plena comunión, todos juntos, como comunidad y en comunidad con Cristo como cabeza. Y es interesante también que entendamos que cuando nosotros recibimos la comunión, que se nos da en las obleas, en el pan consagrado, Cristo está totalmente. No es que a ti te tocaron las manos de Jesucristo y a mí me tocaron la cabeza de Jesucristo. No, es que recibimos la comunión plena, total. Por eso nosotros cuidamos mucho la Eucaristía. En el pan consagrado está el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad, está Jesucristo todo. En el cáliz consagrado de igual forma. Lo que pasa es que nuestra iglesia, por facilidad y sobre todo como un gesto de comunión profunda, solo damos el pan. Después del concilio se permitió también el cáliz, de luego con la pandemia se ha retirado, porque nos parece un poco, ¿verdad?, no higiénico, por salud, que todos beban de un mismo cáliz. A veces se hace por intención, y intención significa tomar el pan consagrado y sumergirlo en el vino consagrado, que es lo que ustedes ven en las concelebraciones que hacen los sacerdotes, sobre todo después de la pandemia. Antes se bebía directamente del cáliz. Pero en el pan consagrado también se recibe la sangre del Señor. No es que el pan, porque si no tuviera la sangre, el cuerpo y la sangre, pues sería un muerto lo que estaríamos recibiendo. Estamos diciendo que es un sacramento, es un signo. Ahora, si yo comulgo solo con el pan, comulgo totalmente a Jesucristo, y si comulgo solo con el vino, comulgo totalmente a Jesucristo. El mejor signo sería los dos, pero ahora, sobre todo por la epidemia, pues se ha vuelto a restringir un poco esta forma externa de realizar el rito. Interesante entonces, cuando se recibe la comunión. Fíjense que en el rito de la comunión a veces se crean confusiones o se crean divisiones. El fiel tiene el derecho a recibir la comunión como él desee, en la mano o en los labios. Durante la pandemia, por cuidarnos unos a los otros, por amor los unos a los otros, la iglesia le pedía sobre todo a aquellos que les gusta recibir la comunión en la mano, en la boca, que la recibieran en la mano. Pero no se recibe de cualquier forma. Hay todo un rito que ya está explicado por los santos padres, y es que cuando uno va a comulgar, pone las manos en forma de cruz, un altar, porque el altar de Jesucristo es la cruz. Si usted come con la derecha, recibe la comunión con la izquierda, el altar, la cruz. Entonces usted, si usted es al revés, come con la izquierda, pues recibe la comunión en la mano, el pan consagrado. No se agarra, se pide. Que esto ha creado controversia en algunas personas porque su devoción particular les gustaría, pero siempre tengan presente que no es un momento para hacer guerra, sino el cuidado. Lo que nos ha motivado a los obispos en algunas determinadas celebraciones es precisamente por el cuidado. Pero usted sigue derecho, es un derecho del laico. Si usted la quiere recibir de pie o de rodillas, también es un derecho del laico. Ahora, no se extrañe de que el sacerdote o el obispo le dé la comunión en los labios y después se purifique, por respeto a la otra persona que va a ver. Entonces, a veces decimos, es que la mano es pecadora. Y la lengua, señores. Y la lengua. Porque algunos cuando se mueren, miren, 2 cajas van a necesitar. Una para ellos y otra para la lengua. Entonces, no nos vayamos a los extremos de decir, no, es una opción personal de la comunión. Tan digno la recibe el que las manos como la recibe el de los labios. Y no digamos que no somos dignos porque la mano es pecadora, porque más pecamos con la lengua, entonces no podíamos comulgar nunca. Digo esto un poco así, tipo catequético, porque a veces se ven lo que yo llamo guerra santa por un signo que lo que se busca es el bien común. Y al final la Eucaristía precisamente se llama comunión y no es coseparación. O sea, no es lo que estamos buscando es la comunión y que todos podamos participar de esa comunión. El hecho de, si uno pues entiende que no va a comulgar en la mano o lo que sea, pues, ¿verdad? También he notado como le dicen, pues se deja lo último, ¿no? Para que sea de lo último, y si es una sola persona, pues todos recibirán en la mano, y esa última persona pues lo recibe en la boca, o cuando lo recibe en la boca, pues cada vez el Padre se purifica. Tampoco está permitido poner pañitos
porque hay alguna gente, otra que se ponen unos pañitos. Eso no está permitido, o en las manos o en los labios. Ningunos pañitos están permitidos en la iglesia nuestra para distribuir la comunión. Ténganlo presente, porque a veces alguien se inventa una cosa y se la quiere imponer a los demás. No, la norma de la iglesia es, usted como fiel puede recibir la comunión en las manos o en los labios, de rodillas o de pie, usted lo decide, pero no se extrañe si después de recibir la comunión el sacerdote se purifica o el obispo, porque tenemos que cuidar a la persona que está. Y insisto, no es más digna la lengua que los labios, no se adora más a Dios por estar en la lengua o en las manos, es la disposición que tiene el fiel cuando va a recibir la Eucaristía. Dicho esto, proseguimos analizando y devaluando y descubriendo desde la palabra de Dios esa presencia de Jesús que sana, esa presencia de Jesús que alimenta, esa presencia de Jesús que ilumina nuestras vidas. Sí, y hacemos referencia de nuevo al hecho de que es el Señor resucitado al que recibimos. Por lo tanto, el hecho de que está pan y vino, ¿no?, de manera separada es un signo del sacrificio, pero reconocemos que si está resucitado, si es Jesucristo vivo, por lo tanto, si está vivo, donde está su cuerpo, está su sangre, está su alma, está su divinidad. Así que igual está en la sangre. Si está la sangre y está vivo, está su cuerpo, está su sangre, está su alma y divinidad. Por lo tanto, en ambas especies, en ambas apariencias, está completo. Y el hecho de que esté separado es simplemente un signo del sacrificio, y al unirse también es un signo de la resurrección. Pero al final está completo en ambas especies. Hay unas personas que no pueden recibir el pan ordinario porque tiene gluten, y entonces el sacerdote le da el cáliz. Hay una pequeña copa que se le da la comunión a esa persona con la especie del vino. Recibe toda la comunión, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Que también ¿y por qué es así? Bueno, porque tiene una condición de salud que no le permite. Eso también hay que entenderlo, ¿verdad? Que la iglesia es madre y alimenta a todos con el signo sacramental. Sí, no se trata de un capricho, no es porque que me gusta más cómo sabe el vino que como el pan, no, o sea, no se trata de eso. Es simplemente el hecho de que son elementos tan sencillos, tan básicos, que se pueden conseguir ¿verdad?, prácticamente en casi todo el mundo, que se hacen accesibles a cada uno, pero hay unas particularidades, y de las particularidades no es regla general, siguen siendo particularidades. Al final, lo que significa para nosotros la plena comunión, el hecho de unirnos con Jesucristo, porque a eso es que aspiramos. Si todos vamos a recibir al Señor con la disposición de unirnos a Él, todos nos estamos uniendo en un solo cuerpo y estamos siendo signo visible de lo que es la iglesia, que es cuerpo de Cristo, tiene a Cristo como cabeza, y todos nosotros como miembros de un solo cuerpo, un solo Jesucristo, que es lo que llamamos nosotros iglesia, cabeza y cuerpo. Pausamos y en breve volvemos con ustedes. También resurrección, en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Estamos celebrando la solemnidad de la fiesta del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos ahora al texto del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versos del 51 al 58. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí, y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me coma, vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan, vivirá para siempre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conviene, Marco, que nos sitúes un poco este texto, porque este texto está en la controversia que hay. Sí, de hecho, aquí estamos ya bien adelantados en el capítulo 6,
pero desde el principio del capítulo 6 ya viene toda una discusión entre quién es Jesús junto con los judíos, ¿no? Con los fariseos y los saduceos, sobre cuál es su misión, de dónde él viene, si realmente él responde a las promesas del Antiguo Testamento, si él es el Mesías, si no lo es, quién era Juan. Entonces empieza un cuestionamiento en el que Jesús empieza a contestar preguntas, pero que son preguntas con un alto sentido teológico, que uno puede notar cuál es el sentido por el camino que quiere llevar el evangelista San Juan. El hecho de que Jesús va respondiendo poco a poco, quitando, despejando cualquier duda de cuál es su misión, pero llega a un punto en el capítulo 6, y aún, ¿verdad?, el desenlace continúa después de este texto, pero aquí se condensa sobre todo el hecho de que Jesús afirma y reafirma que aquel maná que ellos no entendían, que no sabían lo que era, ¿verdad?, de dónde salía en el Éxodo, que bajó del cielo, es él mismo, y además de él, o sea, además de eso, afirma y reafirma que es su cuerpo y su sangre, su carne y su sangre, ¿verdad? Su existencia. Sí, todo su ser, como lo están viendo allí, como lo están presenciando, y no lo corrige. O sea, él no llega a un punto en que diga, no es que usted me está entendiendo mal, es una cuestión simbólica. Lo hace de esta manera porque él quiere dar a entender, esto que ustedes están viendo aquí, esto que ustedes están presenciando, este ser humano que ustedes ven aquí, este es aquel que estaba, ¿verdad? Se cumplen las profecías y es Dios mismo presente delante de ustedes. Por lo tanto, tienen que asumirlo, tienen que, ¿verdad?, hacer lo suyo. Si no, pues entonces no van a tener vida. Y esto está hablando a judíos que tienen una experiencia de fe concreta. Utiliza unas palabras que para nosotros están traducidas, lógicamente no conocemos, muchos de nosotros no tenemos cultura judía, pero cuando un judío decía yo soy, el judío normal piensa inmediatamente en Jesús, en Dios, porque esa es la definición de Dios. Dios dice yo soy. Si Jesús dice yo soy, ya ellos se ponen en guardia, ¿no? Y entonces además dice yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. No leímos la primera lectura, pero esta primera lectura que nos pone hoy la liturgia hace referencia a este pan bajado del cielo, el maná. Por eso la palabra maná significa ¿qué es esto? Recuerden que ellos tenían hambre, pelearon con Moisés, nos están matando de hambre, y entonces Dios le manda aquella especie de fruto que se comía, que lo tenían que recoger en la mañana para que pudieran tener alimento el día. Era el pan bajado del cielo, por eso se llamaba pan de ángeles, en otra expresión que se utiliza. Pero entonces dice Jesús, yo soy Dios, yo soy, ya está con la oreja parada, yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, entre la eternidad. No hay muerte. Es pan de vida. Por eso nosotros, muchos de nuestros cantos, ¿verdad?, hacen referencia a que Jesús es el pan del bien. Y añade, y el pan que yo daré es mi carne, mi existencia, yo soy. No entendiendo la carne en sentido de pecado, sino mi propio ser. Y la doy para la vida del mundo, es decir, la entrego. Yo entrego mi existencia para la vida del mundo. Mirando al Cristo en la cruz, ahí se entregó para la vida del mundo. Se convirtió en el pan que nosotros comemos. Sí, para nosotros desde nuestra perspectiva acá es más sencillo entenderlo, porque ya vivimos la Eucaristía, ya sabemos la relación que tiene el sacrificio en la cruz, la resurrección, que se celebra en el altar porque fue de la última cena y el Señor mandó a hacerlo, ¿verdad? Lo podemos entender. Pero en este caso, para un judío, hablarle de carne y de sangre, pues la sangre, muchas veces sangre derramada, implicaba impurezas ¿verdad?, de tantas leyes y tantas normativas que están en el libro del Levítico. Por lo tanto, esto de reconocer como que en la carne algo bueno, o en la sangre, o beberlo, realmente era escandaloso desde el punto de vista carnívoro. Sí, mejor dicho, caníbal, un caníbal. Sí. Un caníbal. Y entonces, encima de que me está diciendo eso, está diciendo el yo soy,
te estás comparando con el pan de nuestros padres. O sea, ya uno puede ver la perspectiva de toda una serie de blasfemias que quizás está pensando el judío tradicional, y de ahí entonces que viene el cuestionamiento: ¿cómo puede darnos a comer su carne? O sea, como dice, pero ¿qué le pasa? O sea, ¿cómo no vamos a comer la carne de este muchacho? Es un poco en aquellos que se dedican al pensamiento, gente que le da casco al asunto, como decimos, ¿verdad? Es lo mismo, y es la duda que muchas personas también tienen. En ese pan está la carne de Cristo de verdad. O sea, que esta pregunta mucha gente también se la hace actualmente hoy, y por eso muchos reciben la Eucaristía como si fuera una galletita. La Eucaristía no es una galletita, por eso se necesitan unas disposiciones, se necesita tener fe. Si usted no cree en eso, no lo coma. Y por eso usted ve que hay cristianos que no comen el pan de la Eucaristía, porque no lo creen, porque para ellos es simplemente un símbolo. Para nosotros cristianos católicos afirmamos en la fe que es el cuerpo de Cristo, y cuando yo como la carne de Cristo me identifico con Él. Yo soy lo que como, y si como a Cristo, soy Cristo. Por eso dirá Pablo: ¿vivo yo? No, es Cristo quien vive en mí. Nos hemos unido, y comer la carne de Cristo es asumir su existencia. ¿Y cuál es la existencia? Que era un hombre para los demás, que se entrega a los demás. Por eso, cristiano que come Eucaristía y no se entrega, pues tampoco está cumpliendo lo que el Señor quiso a través de este sacramento que nosotros viviéramos. Sí, y es pan vivo, por lo tanto, da vida, y es de un Dios vivo, por lo tanto, para que en nuestra vida se pueda manifestar la vida, ¿verdad? Que es el mismo Señor. Si reconocemos aquí uno de los otros yo soy que hace el mismo Jesús, ¿verdad? Que dice: yo soy la puerta de las ovejas, ¿verdad? Y luz del mundo. Ajá, yo soy la luz del mundo. Todas esas está diciendo Dios presente, y no presente de cualquier manera, sino en los signos más, digamos, más sencillos, más sensibles, pero más presentes que puede tener la vida de una persona. El hecho del pan de las ovejas, o el ser el buen pastor, pues simplemente aquí está diciendo de una forma muy específica: el Dios presente, vivo, en el pan, y el que lo recibe la vida. Y cómo esa vida se manifiesta, la vida de Jesucristo se manifiesta en el fiel. Por lo tanto, como decía el Padre, hay que tener fe para recibirlo, porque al recibirlo, si esto no se sigue manifestando en nuestra vida, obviamente entre nuestra alta y baja, pues entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Que estamos volviendo otra vez a la pregunta: ¿realmente está Jesucristo allí? Si lo creemos, va a ir transformándonos poco a poco, ¿verdad? En la medida en que nos entreguemos y en la medida que vayamos creyendo. Si no lo creemos, pues entonces, ¿verdad? Simplemente va a ser para esa persona particular, para quien no lo cree, pues simplemente un símbolo. Pero para el que cree, para el creyente, realmente Jesucristo está allí. Por lo tanto, si Jesucristo es el Hijo de Dios y Jesucristo manifiesta las obras del Padre, quien come el cuerpo de Jesucristo tiene que manifestar las obras que hizo Jesucristo. ¿Y cuáles son esas obras que hizo Jesucristo? La misericordia, la compasión y la ternura. Por lo tanto, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba enfermo y me fuiste a visitar, estuve preso y me fuiste a ver. Es decir, existir para los demás. Existir, donando la sangre. Recuerden que la sangre para un judío es la vida, y cuando la sangre se derramaba era la vida que se derramaba. ¿Dónde derramo yo mi vida? Después de la comunión. Pues en las acciones concretas que manifiestan mi fe en Jesucristo, pero además mi fe en el Dios de la vida, que hace que aquel que se acerque a mí por las obras que yo hago se encuentre con Dios. Y así, de esta misma forma en que Jesús dice: esto es mi cuerpo, ¿no? Este es el cáliz de mi sangre, así nosotros también asumimos, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros, ¿verdad? Con nuestra realidad, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con todo lo que somos? Si nos unimos más a Cristo o no lo hacemos. Si estamos en plena comunión, como decía Pablo en la carta a los Corintios, o no lo estamos, porque si estamos comiendo de su carne y estamos bebiendo de su sangre, estamos en comunión con Cristo. Por lo tanto, tenemos que reflejar esa comunión que tenemos con Jesús. Una comunión que va más allá de un simple hecho aislado, sino que está en comunión, en unidad con otros. Una comunión que trasciende desde la mesa del sacramento a la vida del diario vivir.
las cosas más insignificantes, porque nuestra vida en definitiva, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, es una Eucaristía, una acción de gracia, que de la misma manera que Jesús se entregó y se donó, tú y yo estamos invitados a donarnos y a entregarnos. ¿Para qué? Para que el mundo tenga vida y vida en abundancia. Sí, y así como el Señor se entrega y nosotros salimos a su encuentro, nos dirigimos cuando hacemos la fila para la comunión, vamos nosotros en peregrinación, todos juntos, todos unidos, a unirnos específicamente con Jesucristo y en Jesucristo a nuestra iglesia como hermanos también, a llevar esa paz que el Señor nos ha regalado y que nosotros también debemos regalar unidos a Él. Comunión que se recibe, comunión que se celebra, comunión que se transmite, comunión que se hace vida. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana en nuestro programa, El Pan de la Palabra. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.